Y ya es un gusto tener en los estudios al senador del Partido Colorado, Gustavo Subía. Bueno, de su experticia comenzaremos a hablar de los asuntos de seguridad, de los encuentros de seguridad que están siendo bastante polémicos, por decirlo de alguna manera, y el senador Subía ha señalado que él se retira. ¿Es así, Subía? Bienvenido, un gusto. Bueno, buenas tardes. Sí, exactamente. Me invitaron, conversé, fui el que conversé más, pero cuando pedí un elemento a considerar que es la autocrítica, obviamente yo he tenido la suerte de ser esos veteranos que a psicólogo no he ido, a psiquiatra tampoco, pero por lo que uno se entera, en las relaciones de pareja, si se va al psicólogo, lo primero que se habla es ablandate y plantea qué es lo que notás que hiciste mal, se llama autocrítica. Bueno, planteé el tema de autocrítica y sin perjuicio que lo aderecé con la sapiencia de que no es fácil y que estamos en un ambiente hostil. A pesar de esas reuniones, estamos sumando gatos de diversos nidos, por lo tanto el ambiente es básicamente hostil, pero que había que hacer un intento por empezar a entender lo que el propio ministro ha establecido en las comisiones en el Parlamento, que ni los partidos tradicionales ni el Frente Amplio hemos logrado, me sale una mala palabra, voy a inhibirla, un pomo, es una semi mala palabra, en seguridad desde hace 20 años. Porque seguimos hablando y la situación nos desborda, permanentemente nos desborda. Y lo peor es que nos acostumbramos. Ahora se habla de que se mesetizaron los homicidios. Mesetizar es quedar en una cifra estable. ¿Y qué? ¿Divino? Estamos con cifras rojas, pandemia mundial. Entonces, en reuniones de ese tipo, que son reuniones, las que convocó el ministro, son reuniones dificilísimas, porque, repito lo de hoy, cada uno tiene una intención diferente al otro, intención política. Antes de comenzar a hablar, estábamos hablando de que lo que es el ambiente político es un ambiente muy difícil. Entonces, en ese ambiente, si no empezamos por poner un poquito de sinceridad, bueno, la idea que propuse de hacer autocrítica fue desechada, básicamente por el hermano del presidente Vázquez, quien fue subsecretario oportunamente, y Jorge Vázquez. Y la bancada del Frente Amplio asintió, así que no considero que sea pertinente que siga perteneciendo a un grupo que no empieza por la asignatura vital que es autocrítica. Bueno, tomando eso, ¿no? Lo de la autocrítica, ¿por qué cree que no se ha podido avanzar ni mejorar el tema de la seguridad aquí en Uruguay? Por falta de sinceridad al tratar el tema. Tenemos un enfermo terminal, porque en este momento sé que es un poco apocalíptico lo que estoy diciendo, pero estamos con una tasa de homicidios que supera los límites de pandemia. Es como si tuviéramos el famoso COVID al grueso de pandemia. Bueno, no hay sinceridad en tratar el tema. Mi posición es archicriticada. Me consideran fascista, derechista, golpista y todos los istas que quedan. Y sigo ratificándome en lo mismo. Con ejemplos es un poco capaz que más fácil tratarlo. Si nosotros transitáramos por un Montevideo que básicamente los vehículos de dos ruedas transitan, sin casco, sin alternativas luminosas, sin respetar ningún tipo de señal, y no hay multas, ¿cuál es la predicción? ¿Ese fenómeno va a aumentar o va a disminuir? Mi predicción es que aumenta, porque cuando no hay control en todas las actividades humanas, lo decía Perón, los muchachos si los controlamos son un poco mejores. Bueno, algo de experiencia tendría el hombre. Bueno, los muchachos descontrolados, hoy tenemos un nivel delincuencial descontrolado. ¿Por qué? Y porque y sigo repitiendo una frase que la usé en campaña, sigue siendo negocio delinquir. Negocio. Como sigue siendo negocio si ando en bicicleta, andar sin casco, sin luces y tirándome en las esquinas con el semáforo en rojo, como se tira la bicicleta. Lo sabemos todos. Subía, pero de alguna manera no es un poco de intolerancia decir, bueno, porque hay un punto que yo no digo que no sea importante, porque no me llevan un punto, me retiro, cuando en realidad en esos encuentros de seguridad quienes participan son representantes incluso
que trajo el gobierno anterior, porque tanto Diego Sanjurjo como Rogido no son representantes del Frente Amplio. Es decir, el gobierno dio de alguna manera una señal. Gente que había entrado durante la administración de la coalición se mantiene, son gente seria, responsable, son los que dirigen los diálogos. Entonces, retirarse es como una, no sé, la palabra si es intolerancia, dureza o dureza en exceso. Lo que pasa es que yo tengo en este negocio de la seguridad, llevo actualmente 45 años. 45 años amasando el pan. Entonces, cuando se toman ciertas decisiones que uno ve que no conducen, a ver si nos enteramos, si nos entendemos. Vuelvo con el ejemplo del psicólogo, podría ser un grupo de amigos. Si yo no estoy dispuesto a hablar en serio, autocrítica es hablar en serio, y si comenzamos por la autocrítica de la coalición, soy el primero que dice, me da la palabra, y obviamente los blancos, que fue nuestro grupo coaligado, no va a estar de acuerdo conmigo, y tengo varias anécdotas hasta divertidas, porque le hago la anécdota después, porque los que son invitados para programas de radio son expertos en hacer anécdotas y salir del libreto. Vuelvo al libreto después. La anécdota es que en oportunidad del balotaje, cuando blancos y colorados, coalición republicana, también independientes, salíamos para el interior, yo hablaba y muchos representantes del Partido Nacional negaban con la cabeza cuando yo estaba hablando, somos coalición republicana, y no, por supuesto, aplaudían, cosa que no les voy a exigir. Vuelvo al tema, es decir, si estoy dispuesto a hacer críticas del último gobierno de coalición y su política en seguridad, es que quiero abrir el libro en serio. Ahora, se ve que todos tenían miedo de que se abra el libro en serio. La técnica en materia de seguridad es meter hojas y hojas y hojas arriba de la mesa para marear. Es mi posición, por supuesto, no tiene por qué ser compartida, pero estimo que desde hace años hemos perdido el rumbo. Ejemplo, para los que me tildan un poquito hacia la derecha, que capaz que tienen razón. En Artigas, el intendente de Artigas, procesado por el mal manejo de millones de dólares, fue procesado o formalizado sin prisión. Proceso abreviado, tranza y arreglo, mecanismo que ha bautado el nuevo Código de Proceso Penal. Dígame, a ver si nos ubicamos. Un funcionario público que maneja una intendencia, que malversa millones de dólares, amerita el procedimiento de benignidad que establece el Código en su proceso abreviado, como si fuera una señora de 70 años que robó en el almacén para comer. Amerita un procedimiento 0 días de prisión, 0. Entonces, tenemos un código, una permisividad, una tolerancia, y yo me pregunto, ¿y nadie la ve? Y bueno, sí, parece que hay dificultades para ver porque hay consignas políticas que se encubren debajo de ciertas visiones. Entonces, por eso insisto, en el negocio, este negocio de las hipocresías y los versos de la seguridad, estoy un poquito ardido. Ahora, en eso, ¿no? Porque también la seguridad ha sido un tema recurrente en todas las campañas, ¿no? Hoy el gobierno, antes la oposición, se cruzaban, ¿no? Acusaciones de que no hiciste vos, que voy a hacer yo. El tema está presente y no se ha solucionado en los últimos años, ni con el Frente Amplio ni con la coalición republicana. Cuando hablamos de seguridad, tenemos las cárceles reventadas, ¿no? Más de 17.000 presos. Sí. Tenemos un nivel de reincidencia altísimo. Un infierno. Bueno, ¿y qué pasa allí? Porque a los delincuentes, algunos se los captura, van a la cárcel, pero cuando salen, prácticamente que siguen en la misma también. Sí, siguen en la misma porque es negocio. Cuando vos tenés un buen negocio, te agarra la policía, te desartala el negocio, queda tu familia, sobre todo negocios de droga. Pero si el negocio es bueno, vos salís de la cárcel y ¿qué decís? ¿Ahora voy para las 8 horas? No decís eso. Decís, sigo, arriesgo, y si gano, gano, y cuando pierdo, pierdo. Las cárceles, que son un desastre, es una de las materias pendientes, inclusive de este presupuesto. En este presupuesto, las cárceles no se las va a transformar en el servicio descentralizado, que es un primer paso a dar. Va a haber apoyo en plazas, vacantes, apoyos económicos, pero no se las transforma, no se toma la medida que yo le cobro al propio gobierno de la coalición que no la tomó,
Y bueno, entonces ya largamos mal porque ya estamos, y obviamente yo estoy viendo manipulaciones por el tema. Se está pensando en un futuro Ministerio de Justicia y es una asignatura pendiente de este gobierno, y las cárceles, o tener las cárceles como ejemplo, puede ser un mecanismo para poder crear un Ministerio de Justicia. Pero, Subía, ¿y qué tipo de autocrítica crees vos que hay que hacer que te lleva a decir, si no hacemos esto me voy? Pero no es una autocrítica, Claro. es la... A ver, el ejemplo del psicólogo. Vas al psicólogo vos porque tenés dificultades con el compañero que resulta que no se entienden. Y cuando el psicólogo dice, bueno, señores, me imagino que habla así, vamos a conversar. ¿Qué entendés vos que haces mal? Y yo digo, no quiero hablar del tema. Mirá, había un psicólogo a esta hora de protección al menor, pero había un librito que leí, no me acuerdo el autor, que era El psicólogo que te mandó a la mierda. Porque ibas a hablar con él y vos le decías, no, de eso no hablo, no, eso no toco. Y entonces le decías, señor, ¿sabe lo que puedo hacer? Váyase a la mierda. Pido perdón por el improperio, que no es un improperio, porque es una materia, la fecal, pero ¿a qué apunto? Si vamos y decimos, vamos a hablar claro, y te dicen, no, hablar claro no. Autocrítica es hablar claro. Y vos estás dispuesto a poner la mano para que te la corten con un machete. ¿Estás dispuesto a Pero poner? vos decís que el ministerio no está trabajando, no está planteando un plan, no está tomando decisiones, ha puesto los mejores técnicos que tiene en el ministerio. Vos decís que no se puede avanzar nada, Mirá, que nada sirve para nada. Ya que hoy lo citaste y se me enojan generalmente porque es gente de mi partido, por más que yo tenga una visión de partido un poco especial, lo visualizo más etéreo, no tan emocional. Pero hay personas que han quedado del gobierno anterior y pertenecen al Partido Colorado, que han hecho planes y con los cuales he discutido a viva voz, porque discutimos, me acuerdo un periódico donde una carilla era yo y otra carilla era Sanjurjo, y discutíamos a viva voz el famoso plan de los interruptores. ¿Lo recuerdan ustedes? Sí. Los interruptores. Los referentes barriales que trabajaban Ahí en está. zonas. Iban a venir y decían que en 3 meses cambiaba la dirección. Y yo gritaba de la vereda de enfrente, ¡ni en 30 años! ¿Cuánto hace que se implementó? En este momento se implementó en el 2024. Un costo, $2 millones. Resultados, los homicidios, ¿bajaron? No. Entonces, si no hablamos claro, y estoy poniendo un ejemplo de los cientos de ejemplos que podría poner, los interruptores no movieron la aguja. ¿Por qué yo lo gritaba? Porque conozco un poquito al bicho humano. Pero Gustavo, también se te puede decir, a ver, muchas de las cosas que se han hecho, más cárcel, más gente en las cárceles, más represión. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Pero vos decís, pero desde el año 95 que se aprueba la Ley de Seguridad Ciudadana, en el Uruguay con la LUC, ¿no? Digo, decir, más prisión, más delito, No, más prisión no. Tengo que desmentir, ¿viste cuando tenés que desmentir poco menos que el fútbol uruguayo es malo? Atrevete a decirlo, todo el mundo te salda. Bueno, me está pasando eso. Más prisión no. Tenemos un régimen mucho más benigno que el que teníamos, porque tenemos los acuerdos abreviados y tuvimos la suspensión condicional del proceso, que la LUC la defenestró, que era un instituto penal, una estructura penal, por la cual delitos menores de 3 años, era el 80% del Código Penal, vos podías, como fiscal, suspenderle el proceso a la persona. No le hacías, pero ni mella, porque la persona se comprometía a ir a pintar la puerta de una escuela, a ir a cortar el pasto. Alguno se comprometió a limpiarle el coche al dueño que se lo había robado. Y el dueño gritaba, ¡no! ¡Ni que se acerque! Porque mañana me roba la casa. Ese sistema estamos viviendo con el Código de Proceso Penal. Pero, Gustavo, hay 17.000 personas presas. Digo, es decir, está llena las cárceles. Pero, y te explico. Es complicado. Vos tenés 17.000 que se renueve, un 60% se renueva anualmente. ¿Qué pasa? ¿Hay vocación por ir a la cárcel? Sucede que el proceso abreviado
te facilita entrar y salir con la liviandad que utiliza el sistema. El sistema, yo te cuento porque yo trabajé 6 meses. A ver, proceso abreviado. Justo acá somos 3, está perfecto. Tenemos al imputado, te ponemos a vos como imputado, Sí, por te supuesto. ponemos a ti como fiscal. Totalmente, adelante. Por más que los fiscales están perdiendo crédito últimamente, y yo me pongo como abogado defensor. La tranza, porque es tranza, a ver, por la definición de tranza, no la tengo ahora en el diccionario, pero la tranza es un acuerdo entre partes. ¿Sí? En las mazmorras de la fiscalía, porque es en el sótano de fiscalía, sin presencia judicial ninguna, no hay juez, nos sentamos el fiscal, el defensor y el indagado y empieza la negociación. Te explico cómo es la negociación más o menos en realidad. Bueno, muchacho, le dice el fiscal, ¿qué hiciste? Resulta que tenés un hurto agravado, te voy a tener que pedir 3 años de prisión. El indagado, que voy a modificar el lenguaje con el cual se va a expresar, le dice, estás loco, yo ni te agarro, la prueba que tenés. Ah. Bueno, yo te hago 10 días de prisión domiciliaria. El fiscal le dice, bueno, te puedo bajar a 1 año y medio. Bueno, te agarro como mucho 1 mes de prisión domiciliaria. Y empieza un regateo. A ver, ¿fueron a Babastro alguna vez ustedes a Castel? Sí, bueno, sí. regateo, que ofrece 10, no, que ofrece 15, bueno, que le bajo el martillo. Yo, en lo personal, y para implementar el sistema durante 6 meses, tenía el sistema de policía bueno y policía malo. Mi secretaria hacía de policía bueno, yo hacía de policía malo, me retiraba de la reunión y mi secretaria decía, no, mire que hoy está bravo, a ver. El sistema es regateo, la pena se impone por regateo y ese regateo es del que surge una condena. ¿Por qué firma el imputado? Cuando vos firmás algo, ¿es porque estás en desacuerdo con ese algo? Hay otras lecturas más complejas, pero en principio si firmás es porque estás de acuerdo. El delincuente está de acuerdo con la sentencia que se le impone. ¿No te llama un poquito la atención que esté de acuerdo? Significa que tan mal no le fue en la negociación. Entonces lo que podría ser un delito de repente a castigar con años, se termina castigando con meses y con parte de prisión domiciliaria. El ingreso a la cárcel entra dentro de parámetros que no se conocían y eso aumenta el caudal porque entro por un tiempito y salgo rápidamente. Como no sea un delito de género, y aquí me permito la ironía, porque en los delitos de género tenemos especial sensibilidad. No digo que no haya que tenerla, pero la especial no. Todos los delitos afectan. Te roban la moto a un tipo de trabajo y le rompes la vida. Si te pega tu marido una cachetada, también te rompe la vida. Pero si te mata y te mata a tus hijos, ni te cuento. ¿Cómo? Si te mata o te mata a tus hijos, que es te una los forma puede de matar matarte a vos. por un tema emocional o te los puede matar en la calle por un tema de dinero. La muerte a la que no estamos exentos, no te niego eso, pero te pongo el énfasis porque los delitos de género parecería últimamente que son los únicos delitos existentes. En los delitos contra la propiedad, que son los delitos para defender los capitalistas, los capitalistas, perdóname la expresión, minga. El tipo que trabaja con la motito no es un capitalista, le robás la motito, le destrozás la vida. Así que la preeminencia en atención a los delitos de género no la entiendo. Entiendo que hay que atenderlo, sí, pero no la entiendo. Tengo un proyecto de reforma a la ley de género que el día del arquero me lo van a tratar, pero en fin, sigo con esperanza. Estamos conversando con el doctor Gustavo Subía, senador del Partido Colorado. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Estamos conversando con el senador del Partido Colorado, Gustavo Subía. Estábamos hablando de seguridad. Decidió no mantenerse en los encuentros por este concepto que no le llevaron, que fue hay que hacer una autocrítica para empezar. Y recién estabas hablando de violencia de género y vos decís que esos delitos están sobrevalorados, decís vos. Hay mayor sensibilidad. ¿Y vos no crees que es lógico? A ver, de 2013 por a la supuesto, fecha, mirá, 13 chiquilines
che, Por ese niño supuesto. asesinado. A mí me dicen, ¿y no tiene sensibilidad? ¿Y qué hizo? Yo he pedido centenares de procesamientos de hombres violentos, los he pedido. ¿Pero qué significa? ¿Que solo veamos ese tipo de delitos? No significa, no puede significar eso, porque hay una cantidad de otros delitos en el Código Penal que hay que darles, perdóname la expresión, pelota, no se le da. Los delitos contra la figura femenina, el patriarcado existente en la humanidad, tiene miles de años y en el momento actual, hoy, en otros países, es brutal el tratamiento que se le da a las mujeres, sigue siendo. No estoy en desacuerdo con la persecución, pero como te ponía el ejemplo recién, a ese intendente político que maneja la administración de todo un departamento, que tiene ese poder de decisión sobre una cantidad de centenares de miles de personas, que lo tratás con ese sistema benévolo del proceso abreviado, no, tampoco. En Artigas estás haciendo referencia por lo que recién decías. El ejemplo que, pobre hombre, lo pongo como ejemplo siempre porque tengo un recuerdo limitado, pero son casos que rompen los... Balcedo se llamaba en Argentina. Hablamos en la pausa de eso. ¿Te acordás? Tenemos una serie de casos que son de perfil cinematográfico. No es que no persigamos los delitos de género, pero cuando ves que se crean comisarías de género y que a la viejita, vamos a ser más cariñosos, que la tiran, la revuelcan, 2 muchachos en la esquina, ¿y qué? Eso no interesa porque no es de género, por favor. No digo no hacerlo, pero no es... Lo que pasa que quizás porque lo que pasa con género es que requiere determinadas experticias. Lo que vos decís de la señora, que la tiran, que mañana tiran a la señora, pasado te tiran a vos. Es decir, esas fiscalías existen, pero la fiscalía para atender, para vos poder detectar que las mujeres están en peligro, me parece a mí que requiere otra dinámica, otra preparación. Yo te contradigo y te digo, lo que pasa que la persecución de ese tipo de delitos vende, políticamente vende. Y entonces me centro en eso, no es que no tengas razón, pero tenemos que ver cuál elemento es más esencial. Creo que hay determinado tipo de delitos que venden más porque hay una sensibilidad tanto femenina como una sensibilidad política, y aquí hablemos del político, cuando un político toma decisiones políticas. Y con esto que quiero decir, políticas entre comillas. Hay ventajas que se ven. Repito, no es no perseguir al hombre violento, habría que perseguirlo y efectivamente, como dicen hoy y en el pasado se decía, el peso de la ley. Pero tenés que tener el tino de que hay otros delitos que afectan tu vida esencialmente. Los delitos contra la propiedad pueden afectar enormemente tu vida también. No interesan. Interesan solo, o por lo menos la persecución de determinados delitos. Y después, con respecto a los delitos de género, yo tengo un paréntesis porque yo planteé reformas a la ley de violencia contra la mujer. No porque no esté de acuerdo, sino porque hay exageraciones y aberraciones jurídicas. Vamos a darle toda la razón a ella, y él, con ser denunciado, basta muchas veces para la toma de medidas que después no tienen vuelta atrás. Hoy que hablábamos de las cárceles, mencionaste al pasar el Ministerio de Justicia, que fue un tema que estuvo presente en la campaña por parte de los partidos políticos y que hoy, con la iniciativa de gobierno, se encuentra con el rechazo de blancos y colorados porque, entre otras cosas, entienden que es un ministerio hecho a la medida o para Jorge Díaz. ¿Qué mirada tenés sobre eso, sobre el Ministerio de Justicia y el rol que podría tener? Bueno, no creo que sea tan sólido la posición dentro de los partidos nacionales de oposición al Ministerio de Justicia. Puede haber personas que estén de acuerdo. Yo en lo personal estimo lo siguiente. Vos estás en quiebra, porque el ministro lo dice en las primeras... Acá tengo la versión taquigráfica de cuando el ministro compareció. Con lo primero que empieza es, fiscalmente estamos horrible, por no decir una mala palabra. Bueno, en el momento que estamos horrible fiscalmente, que hay no creación de fiscalías en cantidad suficiente, la fiscal de corte anda lagrimeando por la necesidad de crear fiscalía, creemos un ministerio. Cuando no hay necesidad, hay que crear cárceles como un servicio descentralizado, y eso es lo urgente.
Hay que crear fiscalías, a unas fiscalías que están lánguidas en este momento y que ha faltado, pero no crear superestructuras burocráticas, costo, dinero y una estructura burocrática encima cuando un servicio descentralizado perfectamente llena las veces, estamos llenos de servicios descentralizados, de entes autónomos, llena las veces de la función que podría cometer el Ministerio de Justicia. Y que tenga nombre y apellido se dice mucho. Se dice mucho. Yo no tengo elementos de prueba, pero obviamente se dice mucho que puede tener nombre y apellido. ¿Por qué? Porque se viene hablando hace tiempo. Uh-huh. Así que yo en lo personal estoy en desacuerdo con la creación de ministerio. Gustavo, respecto a lo que vos decís del tema de género y que tenés idea de impulsás cambios, pero ¿vos creés que efectivamente hay tantas situaciones injustas en las denuncias que hacen las mujeres que realmente que en muchos casos no son atendidas y que esa falta de percepción del riesgo que la mujer está viviendo hace que pasen situaciones absolutamente aberrantes? Todo pasa. ¿El bicho humano es un bicho honesto o es un bicho básicamente deshonesto? Yo, después de 40 años en la Fiscalía, te puedo decir que tengo una convicción personal de que cuando nos sirve, todos somos capaces de llegar a conductas mentirosas o aberrantes. Yo he visto denunciantes, que es el denunciante, es la víctima de delitos, mentir para tratar de ubicarse en una posición más creíble a los efectos de darle fuerza a su denuncia. Pero vos no se las dejaste pasar, porque la gente miente. No se la dejé pasar porque la vi. Si no lo hubiera visto, si no lo hubiera visto, me pasa. Pero eso es lo que dicen yo por lo menos acá, cuando hemos entrevistado fiscales y jueces incluso, dice que la justicia y la fiscalía se da cuenta cuando una mujer miente. Pero ¿cómo va? El que dijera eso me gustaría tenerlo enfrente. ¿Vos te das cuenta cuando te engañan? Te das a veces cuenta. Y a veces no te das cuenta. Y tu mejor amigo se fue de paseo con tu mujer y te enteraste 2 años después. Por favor, no digamos ridiculeces. El engaño, cuando está bien armado, te sobrepasa. Casos excepcionales, ¿no? Casos excepcionales. Pero no son excepcionales. Lo que vos decís, 2 años para enterarte que te está engañando, la verdad. O toda la vida, capaz que en tu último suspiro... Estás durmiendo la siesta, me parece. 2 años mucho tiempo, Gustavo, te tenés que dar cuenta en unos meses. Tenía 9 hijos morochos y un hijo rubio y ella al final en la cama cuando estaba muriendo pero el hijo rubio es tuyo, tuyo. Vos fuiste fiscal muchos años. Pero a mí no me imagino. El bicho humano miente. Está bien. Vos mentís. Pero vos me descubrís. Yo miento y vos me descubrís al toque. Al toque. Sé un poquito honesta, no un poquito porque no haya sido hasta ahora. Hacé autocrítica. ¿Mentís o no mentís? Pero vos me descubrís. Yo miento. No zafes, no hagas como los entrevistados que quieren zafar. No. ¿Mentís o no mentís? Pero yo sé que si miento, vos me descubrís porque tenés la experticia. No hagas la terapia. Entonces, de decir, yo sé que vos me vas a descubrir. No, la pregunta te digo, vos mentís y vos yo también no creo, mentís. ¿Vos mentís? ¿Vos mentís? Yo miento. Yo no creo que una mujer vaya con lo complicado que es denunciar. Aclaremos. A mi mujer no. Ahora sigamos gritando. No, pero bueno, yo digo, yo no creo efectivamente que las mujeres vayan a hacer denuncias falsas. No lo creo. Te pongo un ejemplo de los que me acuerdo. Es muy complicado denunciar, Gustavo. No, Dios mío, Dios, líbrame, Señor, de estas cadenas. Escúchame. Me acuerdo de aquella mujer como si fuera hoy, que le había metido un papel por debajo de un papel de Antel. El marido firmó, y era una cesión de un terreno que tenían no sé dónde. El marido hace la denuncia. Llega la señora, por decirte uno de los casos que me acuerdo. ¿Se quedó con el terreno? El individuo le hace la denuncia antes. ¿Viste? Perdió. Pará. Era la firma. Lo quiso estafar y no lo consiguió. Pero tenía razón yo. El que no lo consiga es un evento aleatorio. El que lo consiga es un evento aleatorio también. El individuo detuvo la maquinaria mediante la denuncia. Viene al juzgado, la señora, y uno a veces trata determinados temas con ciertas libertades, digamos así, semánticas. Y entonces le expliqué a la señora que podíamos hacer con un perito excelente, que vaya a saber en qué país del mundo,
que me podía determinar la fecha, casi la hora, por supuesto el mes y el año en que esa firma había sido estampada. La señora dice, mentí, a ver si nos entendemos. Yo mentí. Ya debe estar prescripto porque hace ya como 10 años. Entonces, la señora se quedó en el box, yo le dije, señora, medite sobre si usted mantiene que esta firma usted la obtuvo lícitamente de su esposo o nos obliga a iniciar procedimientos, entre ellos los técnicos. Había un tema que la mujer se había ido de viaje, entonces la fecha era importante. Llego a los 10 minutos, la mujer estaba deshecha en lágrimas, como suele suceder. Y yo tenía que cumplir mi palabra, que era que si ella aceptaba su responsabilidad, no le iba a pedir yo responsabilidad. Obviamente, en una tranza también, pero una tranza especial, no reglada. Bueno, la mujer acepta que había sido una maniobra, y lo peor, y acá vuelvo a lo de hoy, el marido que había puesto la firma y que era la firma de él, porque le vi la firma y a pesar de que no soy grafólogo, yo dibujo y un poco de idea de volúmenes tengo, era la firma de él. El marido también me mentía, me decía que jamás había hecho ese tipo de firma, ni siquiera para un trámite ante Antel. Me mintió ella, me mintió él, y por H o por B lo pude descubrir. ¿Te imaginas la cantidad de veces que me han pasado? Uh-huh. Yo tengo la humildad de decir, a mí me pasaban, y me considero más o menos rápido. La mujer miente y el hombre golpea. La mujer miente y el hombre golpea. Al hombre que golpea, iba a decir la palabra palo, voy a limitarme a la palabra sanción. Y a la mujer que miente y que les damos proceso y culpabilidad. Sin embargo he pedido, y acá me acuerdo de las 2 mellizas mentirosas, 2 nenitas muy amorosas que fueron a mentir a pedido del abogado defensor para decir que a la persona esta la habían visto en la puerta de facultad el día de la rapiña. Resulta que se me ocurrió, la facultad de Derecho tiene 2 puertas, está la facultad de 18 y está la facultad más abajo de la calle Mercedes, creo que está. Apretarlas para ver enfrente de qué puerta de facultad. Optaron por la puerta de la calle Mercedes. Y les reiteré 7 veces la pregunta para tenerla bien. Cuando trajimos al muchacho, el muchacho decía que las había encontrado en la puerta de la calle 18 de julio. Le pedí a la jueza el procesamiento de ellas por falso testimonio, no me lo dio. Hay una benignidad implícita, ni que hablar en los temas de género. Pero las descubriste siempre, ya nos contaste 2 anécdotas. No descubrí siempre, y las ya veces que la siempre, descubrí. Siempre. Tenemos que ir siempre no. terminando. Una duda que tengo, ¿en esta entrevista mentiste? Debo de haber mentido, no me acuerdo. Porque lo peor es la memoria. La memoria con respecto a las mentiras es lo que tenemos dificultad. El problema no es la mentira, es la memoria. Es la memoria. Doctor, no, pero déjame terminar 1 minuto. Vale. Lo que pauto con la ley de género es que la palabra de la mujer no puede valer más que la del hombre. Por favor, un principio jurídico elemental de equidad, artículo 8 de la Constitución. Lo que parto de la base es que las pericias deben realizarse en toda su profundidad. Bueno, cantidad de puntos que la ley esta no los acorda y hace una diferenciación brutal entre el hombre y la mujer. Doctor Gustavo Subía, senador del Partido Colorado, muchas gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas.